Amén, 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 amén. Mis hermanos, nuestra esperanza está en Cristo. No hay nada fuera de Él. Que el Señor nos conceda siempre que esta pasión con la que cantamos nos acompañe todos los días de nuestra vida caminando con Él. Que todos los días podamos decirle al Señor: tú eres mi esperanza, tú eres mi todo, Señor. No quiero poner mis ojos en otra cosa que no seas tú. Ese, mis queridos hermanos, es nuestra meta mientras que estamos en este mundo. Señor bendito, con humildad nos acercamos a tu santa palabra para que hoy hables a nuestro corazón, Señor, para que cambies lo que has de cambiar, para que sigas moldeando a Cristo en nosotros y que cada vez sea menos de nosotros y mucho más de ti. Guíame a mí en este estudio que iniciamos hoy, Señor, para no impregnar tu palabra con mis ideas huecas, con mi pecado, Señor, sino que tu palabra sea la única verdad que sea predicada para nuestra congregación. Te lo pedimos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálemosle un fuerte aplauso a nuestro buen Dios. Queridos hermanos, hace unos cuantos domingos, recuerda que terminamos de estudiar la vida de Salomón. De hecho fue en Semana Santa. Y durante algunos fines de semana estuvimos revisando el primer libro de Reyes, capítulo por capítulo, y aprendiendo lo que está allí escrito de los aciertos y de los errores de Salomón. ¿Estuvo usted en esa serie? ¿Cómo se llamaba esa serie? Salomón el Sabio. Así se llamaba la serie que estábamos estudiando. Pues hoy vamos a dar inicio, como seguramente lo vio en redes sociales, a un nuevo estudio bíblico que se llama Reyes y Profetas. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos meses? Vamos a detenernos en algunos capítulos de lo que queda del primer libro de Reyes y algunos del segundo libro de Reyes, y los vamos a estudiar. Pero no los vamos a estudiar todos porque si no se nos irían años en esos capítulos. Entonces, ¿su tarea cuál es? Por favor, se lo recomiendo, se lo demando como pastor, si se pudiera decir. En su casa saque tiempo para leer todo el primer libro de Reyes y todo el segundo libro de Reyes. Con eso todos estamos en la misma tónica durante los siguientes meses. ¿Está bien? Hoy nos vamos a enfrentar a una de las situaciones más tristes del pueblo de Israel, lo que está en Primera Reyes capítulo 12. Salomón ha muerto y su hijo, llamado Roboam, que ya se lo voy a presentar, en teoría va a ser el sucesor del trono. Él va a ser el rey que va a gobernar sobre todo Israel, pero algo va a ocurrir y es lo que quiero que estudiemos en esta mañana. ¿Está conmigo? Bien. Por efectos pedagógicos, antes de leer el texto que vamos a estudiar, necesito presentarle a tres personas que inciden muchísimo en la historia que vamos a leer. El primero de ellos, regálamelo en pantalla, ¿cómo se llama? Roboam. ¿Ha escuchado alguna vez a este sujeto? ¿Sabe quién es? Bueno, Roboam es el hijo de Salomón, en el papel sucesor al trono. Es decir, que él en teoría iba a ser el rey, el gobernante de todo el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda que Israel estaba dividido en 12 tribus? Bueno, las 12 tribus tuvieron durante muchos años un solo rey y ahora le tocaba, en teoría, a Roboam por ser el hijo de Salomón. Este hombre, como lo vamos a ver en la historia, bastante orgulloso, bastante petulante, y eso va a traer consecuencias graves sobre su vida y sobre las personas que tiene a su alrededor, porque el orgullo destruye, ¿verdad? Siguiente persona, parecido, ¿cómo se llama este? Jeroboam. Distante de Roboam. ¿Quién es Jeroboam? Jeroboam fue un soldado de la guardia real de Salomón mientras que Salomón estaba vivo. Y aunque Jeroboam no pertenecía a la familia real, recibió un mensaje de parte de Dios a través de un profeta, y el profeta le dijo: Jeroboam, tú vas a gobernar sobre 10 tribus de Israel. ¿Pero cómo? Si se supone que el hijo de Salomón es el que ahora iba a gobernar, ¿cómo me va a corresponder a mí? Tú solo créelo porque así va a ocurrir. Jeroboam
estaba muy en desacuerdo con la gestión que hizo Salomón como rey. Y por supuesto, Salomón se enteró de esta palabra que vino sobre Jeroboam, de que iba a ser gobernador sobre 10 tribus. ¿Y qué cree que hizo Salomón con Jeroboam? Le mandó unas flores para decirle felicitaciones por tu nuevo cargo. No, lo buscó para mandarlo a matar y Jeroboam terminó huyendo y escondiéndose en Egipto porque el rey de Israel lo iba a matar. Pero tenía esa promesa sobre sus hombros. Ok. Y la tercera persona que incide en esta historia, que por supuesto es la más importante y es nuestro personaje principal, es nuestro Dios soberano, quien está en absoluto control de todos los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la humanidad y de los suyos y de los míos. Hermanos míos, nada se sale del control, de la soberanía, del cuidado de nuestro Dios soberano. Y en este capítulo, que es tan polémico como ya lo vamos a leer, Dios juega un papel fundamental en el desarrollo de estos acontecimientos. No lo perdamos de vista. Y ya con esto en mente, ahora sí acompáñeme a leer la historia, el capítulo de Primera de Reyes 12. Vamos a leer 24 versículos, así que necesito que usted esté atento. Lea en pantalla, por favor. Versículo número 1. Entonces, Roboam, por preguntarles quién es Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Salomón ya había muerto. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam y le dijeron, le van a hacer una petición al rey. ¿Cuál es esa petición? Su padre hizo pesado nuestro yugo, nuestro trabajo, nuestra vida. Ahora pues aligere la dura servidumbre de su padre, el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Si usted no lo sabe, y de pronto yo no lo dije en la serie anterior, Salomón trajo esclavitud sobre su pueblo. Salomón obligó a su pueblo a hacer trabajos forzados y les pagaba muy mal. Y el pueblo estaba hasta la coronilla de esa situación. Entonces, ahora sube el hijo y esta es la petición. En palabras colombianas, trátenos con su avena. Queremos ser sus siervos, trátenos bien. Y entonces les serviremos. Entonces, Roboam, en el versículo 5, les dijo, váyanse por 3 días, después vuelvan a mí, y el pueblo se fue. Y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero en el 8, él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y que le servían. ¿Y qué le dijeron los jovencitos? Entonces les preguntó, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho aligere el yugo de su padre, que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirá este pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted haga lo más ligero para nosotros. Así les hablará, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Qué lindo el consejo de estos muchachitos, ¿verdad? Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo, vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo castigaré con escorpiones. ¿Y cómo cree que va a reaccionar el pueblo ante esto? ¿Cuál imagina? Yo no sé, Roboam, ¿qué esperaba que el pueblo hiciera ante esta respuesta? ¿Que temieran?
y que dijeran, uy, no, nos vamos a rendir delante de ti. Normalmente este autoritarismo no funciona en ningún caso, ni en su casa, ni con sus hijos, ni en ningún caso. Este autoritarismo lo único que genera es recelo, odio y división. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Versículo 15. Y ojo que este es el rey nuestro Dios soberano. El rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido era ¿de quién? Era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor le había dado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Tremendo. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? David era el abuelito, ¿verdad? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Isaí era el padre de David. A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, otro personaje, que estaba a cargo de los trabajos forzados para coger otra vez a su pueblo, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. El primer libro de Reyes se presume que lo escribió Jeremías unos años después de estos acontecimientos. Y Jeremías está diciendo, hasta el día de hoy todavía están divididos. La casa de Israel está dividida de la casa de David. 20. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron ¿qué? Rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam, el sucesor, el hijo de Salomón, llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos. ¿Para qué? Para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. ¿Porque de qué? De mí, del Señor soberano ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Dios bendiga su santa palabra. Esta es la porción que vamos a estar estudiando. Queridos hermanos, no estamos ante un conflicto menor entre dos personas, Roboam y Jeroboam. Estamos ante, como le decía al principio, uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia del pueblo de Israel. Desde su fundación, y permítame aquí presumir que estoy hablando de Moisés, por ejemplo, cuando lo sacó de Egipto. Desde aquel entonces, casi 1000 años atrás, el pueblo de Israel fue un solo pueblo, dividido en 12 tribus, pero un solo pueblo, y eran amigos los unos de los otros, se ayudaban los unos a los otros y tenían una armonía. Pero en este momento, después de 1000 años de existir aproximadamente, por primera vez en la historia, el pueblo se está partiendo en dos y se están volviendo enemigos los unos de los otros y se van a dividir. Y finalmente, lo que causa esta división, lo que causa esta destrucción, es el orgullo de un hombre. Que Roboam no pudo tener un corazón amable, un corazón sensible hacia su pueblo, sino que tuvo un corazón orgulloso, y ese corazón orgulloso llevó a que el pueblo se partiera. Y esto va a durar hasta la época de Jesús, y ya más adelante hablaremos acerca de eso. Hermanos míos, si usted y yo no nos cuidamos y no estamos atentos a nuestro corazón orgulloso, probablemente vamos a terminar destruyendo mucho de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos.
El Señor le estaba entregando a Roboam un reino y por causa de su orgullo él estaba perdiendo el reino. A ti no te ha entregado un reino, pero te ha entregado una esposa, un esposo, unos hijos, una empresa, lo que sea. Y si no pones atención a tu corazón orgulloso, lo puedes terminar destruyendo por causa de la dureza de tu corazón. ¿Y qué hacemos? Bueno, hoy vamos a aprender cuáles son las características de un corazón orgulloso. Pero finalmente la respuesta, ¿dónde encontramos humildad? ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo? Los que estén cansados y trabajados, ¿a dónde deben ir? A Cristo, ¿cierto? Vengan a mí. ¿Y qué hará Él? Y aprendan de mí que soy manso y humilde y entonces encontrarán descanso. Muchos de los afanes de la vida es porque tenemos un corazón orgulloso, pero cuando vamos a Cristo y aprendemos de Él que es manso y humilde, ahí encontramos descanso. Por eso hoy vamos a llegar también a Cristo. Vamos a ver cómo Cristo nos puede ayudar en medio de nuestro corazón orgulloso. Pregunta, en pantalla está. ¿Se considera usted orgulloso? Sí, no, tal vez. Bueno, pues a la luz del corazón de Roboam, vamos a hacer una pequeña comparación con nosotros a ver realmente qué tan orgullosos podemos llegar a ser. ¿Está bien? Primer punto, allí en su material escriba por favor, características de un corazón orgulloso. Vamos a ver algunas características de un corazón orgulloso, pero por supuesto definamos en primer lugar qué es el orgullo. Y está en pantalla, léalo conmigo por favor. El orgullo es el intento pecaminoso de vivir sin depender ¿de quién? De Dios, exaltando nuestra propia opinión, nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos por encima de Él, de lo que Él ha dicho. Entonces, mientras que Él en su palabra nos ha dicho cómo debemos conducirnos, nosotros tenemos una mejor idea y nos conducimos como a nosotros nos parece. Eso es orgullo en su máxima expresión, en su definición más pura. Y de este texto pues sacaremos algunas características y ahí miramos si somos orgullosos o no. Letra A. El orgullo nos aleja de tener una actitud servicial. El orgullo nos aleja de tener una actitud servicial. Pensemos por un instante en la conversación que tuvo Roboam con los ancianos. ¿Ok? ¿Qué dice el texto? Primera Reyes 12, 7, 8, versículo 7. Y ellos le respondieron: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. ¿Pero qué hizo Roboam ante este consejo? Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. Otras versiones dicen que lo desechó ese consejo. O sea, esas palabras para Roboam fueron absurdas. ¿Y por qué son absurdas? Porque esta respuesta, desechar esta idea, ¿saben qué idea descansa? Si yo soy el rey, si yo estoy encima de todo este pueblo, ¿por qué yo me tengo que poner al servicio de ellos? Sino que por el contrario, ellos son los que me tienen que servir ¿a quién? A mí, porque yo soy el rey, yo comando, yo mando. Y esa filosofía, por normal que sea en este mundo, es una idea sumamente satánica. En que desde mi posición, por los títulos y las cosas que tenga, yo no tengo por qué servirle a alguien que considero inferior. Entonces hay algunas personas que piensan que, por ejemplo, por su dinero, por su título o por su cargo, no tienen que ponerse al servicio de los demás. Al contrario, hay personas inferiores a ellos y ellos son los que tienen que servir, pero no se quieren bajar de su título. Y esa idea, como le decía, que es muy satánica, vamos a traducirla a cosas un poco más cotidianas, porque cotidianamente también podemos estar cayendo en este error. ¿Cómo se ve esto en nuestras casas? Regálame la diapositiva, por favor. Por ejemplo,
El esposo, ¿cuántos son esposos acá? El esposo que cree que porque trabaja todo el día no tiene que ayudar en casa. Por acá saltaron, amén. Entonces hay algunos esposos que dicen, pero es que yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que contribuyo, yo soy el que hago allá afuera para que usted esté bien, para que usted tenga ropa, para que tenga esto, porque a mí me corresponde hacer lo otro. Y entonces hay algunos hombres que se paran en esa brecha, que el mundo la llama a veces machismo, realmente eso es orgullo, y dicen, yo no estoy dispuesto a servir ni a mi esposa ni a mis hijos, ellos me tienen que servir a mí porque yo a ellos los sirvo de otra manera. Y por un pensamiento así, ¿cuántos hogares no se han destruido? ¿Verdad? Por el otro lado, la esposa, ¿cuántas esposas hay? Entonces hay algunas esposas, estos son solo algunos casos, por supuesto tienen sus matices y habría que rascarle a cada uno, escarbarle. Pero hay esposas que piensan que porque ella hace, entre comillas, más cosas por la casa, entonces todos tienen que acomodarse a ella y servirla. Yo me mato todo el día ayudando aquí en casa, yo me mato aquí con los niños, yo me mato con esto, yo me mato con lo otro. Entonces lo mínimo que espero de mi esposo y de mis familiares es que hagan lo que yo diga. Y si no, se enojan y se paran en la brecha. ¿Cuántos hogares no se rompen por esta causa? Que parece inferior, pero finalmente ¿en qué radica esto? En orgullo, en esa idea satánica de que es mi posición y es lo que yo hago. Los pastores y los líderes, el líder o el pastor de la iglesia que cree que por su posición no debe hacer tareas menores. Entonces ahora hay superpastores que son inalcanzables, superpastores que hay que pedir cita durante meses para poder hablar con él, y ese hombre no mueve una silla, no lava un baño, porque es el superpastor. Y lamentablemente así también hay algunos líderes que creen que por la posición que ocupan no están al servicio de las demás personas. Cuidado con eso. Y como ya les decía, un último ejemplo, la persona que tiene dinero y que piensa que no debe ser cordial con el que, según él, tiene cargos menores. Perdónenme, pero a mí eso me enerva. Una persona que, con todo respeto, no, sin ningún respeto, que no saluda a la persona que ayuda con el aseo en algún lugar, porque él es más importante. A la persona que llega al habitante de calle a hablarle y ni siquiera lo voltea a mirar, por la razón que sea. Bueno, aunque la razón que sea no, hay algunos que piensan que es que porque son más importantes. Hay otras damas que lo hacen es por su seguridad, y está bien, lo comprendo. Pero si tú piensas que tú eres más importante, más valioso que un habitante de calle, amigo, estás lejos del evangelio. Porque en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni gentil. En Cristo todos somos uno. Y la humildad es ver a los demás como superiores a mí mismo, dice Pablo en la carta a Filipenses. Por lo tanto, toda persona que tú tienes alrededor es importante. Es importante. Y tienes que servirle. Contrario a la decisión que tomó Roboam, mire lo que nos dice Jesús sobre cómo debemos actuar nosotros con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Marcos 10, 42 al 45. ¿Qué dice la Escritura? Llamándolos, Jesús llamó a sus discípulos junto a él y les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Así funciona el mundo. Pero entre ustedes, ¿qué? Léalo conmigo, por favor. ¿Entre ustedes qué? No es así. Hasta ahí un momento. Pero entre ustedes no es así. Pelea lo que quieras con ese texto. Invéntate la excusa que quieras, pero entre nosotros no debe de ser así. Punto. ¿Cómo debe ser? Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de ¿cuántos? De todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hay una persona que puede ostentar sus títulos y sacar provecho de sus títulos, ¿quién es? Jesús.
quien es el creador de todo lo que existe, quien es el que por el poder de su palabra sustenta todo lo que existe, quien recibe adoración en el cielo constantemente, pero ni aun eso bastó para que él no cesara, bajara de su trono y viniera a servir. ¿Y tú te crees más importante que Jesús de Nazaret? Por lo tanto, esposos, es momento de preguntarle a sus esposas en casa, ¿cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo me puedo poner al servicio tuyo? Por lo tanto, esposas, es momento de preguntarle a sus esposos, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Hijos, ¿dónde están los hijos? Hijos, es momento de preguntar a sus papás, ¿cómo me pongo al servicio del hogar? Porque hay hijos que piensan que ellos son el centro del universo y que todo y todos debe girar en torno a ellos. En el Evangelio no debe ser así. En el Evangelio estamos al servicio de, ¿ok? Pero un corazón orgulloso como el de Roboam se alejó de querer servir y simplemente desechó ese consejo. Que no sea tu caso, que no sea tu caso. ¿Cómo te fue con esta? Te vuelvo a preguntar, ¿te consideras orgulloso o no? Ok, vamos con la siguiente. Letra B. El orgullo nos lleva a oír consejos que alimentan nuestro pecado. El orgullo nos lleva a oír consejos que alimentan nuestro pecado. Entonces, Roboam desecha el consejo de los ancianos. Evidentemente, Roboam ya quería hacer algo y buscó a alguien que le aconsejara, que le justificara lo que él ya quería hacer. Y buscó a los jóvenes. ¿Qué dice la Escritura? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirá este pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. ¿A qué se refiere eso? Si mi padre con sus lomos era duro con ustedes, mi dedo meñique es más grueso. Voy a ser más duro con ustedes. Si mi papá los ponía a trabajos forzados, voy a ponerlos a trabajar aún más duro. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, versículo 11, yo añadiré al yugo de ustedes, mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces, ¿qué pasa aquí con Roboam? Roboam tiene que tomar una decisión, tiene enfrente una decisión, ¿verdad? La propuesta del pueblo. Y ante esa decisión, él busca consejos. En los ancianos, en los jovencitos, no buscó al Señor, pero finalmente estaba buscando era un consejo que le acolitara, que lo justificara en lo que, como les decía, ya quería hacer. Y sí que nos pasa eso a nosotros. Hay personas que ya tomaron una decisión, pero están buscando una decisión pecaminosa, pero están buscando quien los justifique para ahí sí llevarla a cabo. Y no están buscando el consejo de Dios, sino que están buscando quien les diga, tranquilo, puedes hacerlo. ¿Sabe quién es nuestro primer consejero ante una situación donde queremos inclinarnos hacia el pecado? Nuestro propio corazón. Aparecen esas frasecitas, esa voz, esa conciencia pecaminosa que nos dice, pero es que tú tienes razón, pero es que no está tan mal, pero es que él lo hizo primero, pero. Y esa mente sí que nos justifica en el pecado, ¿verdad? Y empieza a maquillarlo y empieza a hacer por aquí y empieza a hacer por allá, contrario a lo que dice la Escritura. Y nos gusta mucho escuchar esa voz. Y cuando no es esa voz, pues buscamos otra vez quien nos diga lo que queremos hacer. Queridos míos, el orgullo no pregunta qué es lo que quiere Dios. El orgullo simplemente busca hacer lo que Él quiere hacer. Y para ejemplificar esto mucho mejor, quiero hablarles de un caso en Medellín de una iglesia donde el pastor que preside esta iglesia es abiertamente homosexual. Él es un pastor homosexual. ¿Y es el logo de esta iglesia? ¿Lo tenemos o no? No tenemos ningún logo, ¿verdad? Sí. Lazos con Dios se llama esa congregación. Resulta que este pastor afirma, lo vi por ahí en una entrevista, que él estaba cansado de que en la iglesia le dijeran que la conducta homosexual era pecado. Y entonces decidió abrir, según su propio criterio, según su propia voluntad, una congregación donde se predica de que el amor de Dios es para todos independientemente del pecado en el que estén andando. Y adivine cuánto ha crecido esa congregación desde que se inauguró. Por borbotones.
muchas personas que andan en la conducta homosexual se sienten allí identificadas, buscando un lugar donde les digan que lo que están haciendo no está mal, que les acoliten su pecado. Y en muchas, y este no es un caso aislado, porque hay muchas congregaciones cristianas que han sacado de su púlpito, de su léxico, la palabra pecado, la palabra santificación, la palabra llevar la cruz, con el fin de ganar más adeptos, y la gente está ya enamorada porque nunca los confrontan con su pecado. Y solo buscan lo que quieren oír. Por eso es normal que una congregación donde se predique acerca del pecado no crezca tan rápido como una congregación donde se le predica a todo el mundo acerca de vuélvete rico, del famoso ese evangelio de la prosperidad que no es más sino que maldición. Eso no es nada bueno. Pero Pablo le dijo a Timoteo que eso ocurriría, y ya vamos a ver las aplicaciones para nosotros. En Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, regálame el versículo por favor, porque vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Están buscando maestros que les digan lo que ellos quieren oír y no soportan lo que dice la Escritura. No lo soportan. Entonces yo quiero preguntarte a ti, en las decisiones que estás tomando o que tienes por delante, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás buscando voces que justifiquen el mal que ya quieres hacer? ¿O por el contrario estás dispuesto a tener un corazón humilde y a decir, Señor, aunque va encima de mi lógica, aunque va encima de mis emociones, voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra? Y duele, ¿verdad? Porque el corazón ya quiere hacer otra cosa. Un negocito por ahí equivocado que tengo, un papelito por ahí equivocado que tengo que pasar. No escuches esas voces que lo justifican. Haz las cosas bien delante del Señor. El orgulloso, precisamente, no busca la voluntad de Dios. Busca simplemente lo que quiere oír. Que no sea nuestro caso, ¿ok? ¿Cómo nos fue con esta? Vuelvo y le pregunto, ¿se considera usted orgulloso? Una tercera, y esta es más fuerte. En esta me toca tener cuidado de no ser simplista con los términos. Letra C. El orgullo nos lleva a responder con dureza. El orgullo nos lleva a responder con dureza. Entonces llegó el día de la reunión. Después de los 3 días que les pidió Roboam, llegó Jeroboam y toda la asamblea del pueblo de Israel a escuchar al rey. El rey ya había tomado una decisión, pero veamos cómo fueron sus palabras. Primera de Reyes 12, 12 al 14. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo, vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió ¿con qué? Con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que le habían dado los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Vamos hasta ahí. ¿Por qué responder con dureza es pecado? ¿Usted se considera que usted responde con dureza? ¿Usted es duro en sus palabras? Bueno, según la definición que encontramos al principio de lo que es orgullo, es actuar según mi propio criterio, según mi propia voluntad, independientemente de lo que el Señor diga en su palabra. Entonces, mientras que el Señor dice lo siguiente en Efesios 4:29, ya lo vamos a leer, muchos andan poniendo excusas como las siguientes. Es que yo hablo así, es que yo soy así, es que yo fui criado así, y entonces andan respondiendo y hablando tan cual quieren, yendo en contra de lo que dice Efesios 4:29. ¿Qué dice Efesios 4:29? Esto es una orden, está en imperativo. ¿Qué dice ahí? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Cuántas palabras malas? Ninguna. Sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracias a los que escuchan.
Ahí el Señor nos está diciendo cómo debemos hablar, en qué momento debemos hablar y qué debe producir nuestras palabras. Pero entonces vuelve y juega. Algunos dicen, ay, pastor, y con todo respeto, pero normalmente son las señoras, las damas. Yo soy criado así. Mi mamá me habló así toda la vida, ¿cómo no voy a hablar yo así? ¿Y te vas a quedar con eso? La culpa o la responsabilidad es de la otra persona que es hipersensible y entonces ya no se le puede decir nada. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué no mides más bien tus palabras? ¿Por qué no pesas cada palabra que sale de tu boca y revisas si cada palabra que pronuncias realmente está reflejando a Cristo? ¿O está reflejando más bien tu orgullo? Porque el orgullo nos lleva a responder con dureza. Y esa dureza, aquí Roboam les habló duro a estas personas, pero se puede traducir en algunas cosas muy cotidianas como las siguientes. Orgullo también es lo siguiente. ¿Por qué es orgullo? Porque esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:29. Gritar en cada discusión. Entonces hay hogares donde en cada problemita que tienen, su inclinación es siempre a levantar la voz y a gritarse y se vuelve una gritería. Pero es que así discutimos acá. Pero es que va en contra de lo que dice Efesios 4. Entonces es orgullo. No estoy dispuesta a cambiar. Mamás, no griten a sus hijos. Pero es que él no me entiende. Pero es que no lo grites. Háblale con autoridad. Háblale con la disciplina del Señor. Por supuesto, ejerce la disciplina. Pero a punta de gritos y de autoritarismo no consigues nada. Usar insultos pequeños. Sí que hay, sobre todo algunos papás, que no han podido quitar esto de sus bocas para referirse a sus esposas o a sus hijos. Qué tonto es. Qué inútil. No sirve para nada. No sirve, es que usted todo lo hace mal. ¿Y por qué le habla así? Es que así yo le enseño a que sea duro en la vida, a que sepa que la vida no es fácil. Eso va en contra de lo que dice Efesios 4. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Todo debe ser más bien para edificación, ¿verdad? Para edificar, hay que edificar a esos muchachos y con las palabras a veces los destruimos. El muchacho construyendo su identidad en Cristo y ustedes con todo, sin todo respeto, destruyendo la identidad en Cristo. Inútil, bobo, tonto. Quite esas palabras de su boca. Eso es orgullo. En esta yo peco mucho y me tocó pedirle perdón a algunas personas haciendo este sermón. Hacer uso del sarcasmo para humillar. Entonces hay aquellos que no levantan la voz, que no usan insultos, pero con sus frases supuestamente muy inteligentes lanzan veneno, que saben que lastima a la otra persona, aunque desde afuera se vea todo muy bien, pero le inyectan veneno a cada frase para lastimar, para humillar, y eso hace mucho daño. Y después salimos, porque yo estoy ahí diciendo, pero yo no le dije nada malo, pero yo no le dije nada incorrecto, pero es que uno sabe la gota de veneno que le está metiendo a ese comentario. Hacer uso de la ironía también lastima, y por unos instantes me voy a detener en el ignorar. Hay parejas, hay hogares que después de un conflicto duran no minutos sin hablarse, días, semanas, incluso meses. ¿Pero por qué eso está mal? Porque todo lo que tú hagas y digas debe ser para edificar. Y si con tu silencio estás destruyendo, eso es orgullo. Hay papás que duran sin hablarle a sus hijos semanas. Y algunos dicen, pero yo los saludo, les digo buenos días, buenas noches. ¿De verdad? ¿Eso es todo lo que les vas a decir a tu familia? Eso es orgullo. Y vuelvo y pregunto, ¿cuántos hogares, cuántas familias no se han destruido por estas cosas? Por estas cosas. Y tú sigues parado en, así soy yo. Necesitamos ¿a quién? A Cristo. Necesitamos ir a Cristo y aprender de Él, que Él es manso y humilde, y encontraremos descanso para nuestras almas.
tienes que poner tus ojos en Cristo. Tienes que hacerlo. ¿Qué causa el orgullo? Letra D. El orgullo provoca división. Y ahí cabrían muchas palabras. Destrucción, daño, sufrimiento. El orgullo provoca división. ¿Qué ocurrió por la respuesta de Roboam, por el orgullo de este corazón delante de su pueblo? El reino se partió en dos, como les decía al principio, versículo 16. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. 19. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Se fracturó por el orgullo de este hombre. Y yo le tengo un par de mapas. Usted tiene uno en su mano, ¿verdad? Regálame el primer mapa. Ese mapa usted no lo tiene en su mano. Ese mapa está solo ahí. ¿Usted qué encuentra en pantalla? No sé si se alcance a ver bien desde allá por las luces. Bueno, le explico. Ahí están las 12 tribus de Israel, con sus límites, con sus fronteras, pero finalmente un solo pueblo de Israel. Y después de este conflicto, después de esta situación llena de orgullo, el pueblo de Israel se va a partir en dos, tal cual está en su mapa. Y necesito enseñarle cómo fue que se dividió. Regálame el siguiente. Entonces, al norte, en la parte de arriba, ahora esa porción amarilla se va a llamar Israel. Y esa Israel está compuesta por 10 tribus. Y la capital de ese reino es Samaria. ¿Ok? ¿Cómo se llama el reino del norte? El reino. ¿Y la capital? Samaria. Y el reino del sur es Judá y su capital es Jerusalén. Y quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín. De allá viene Jesús. Jesús es judío. Entonces, ¿cómo se llama el reino del sur? ¿Y la capital? Jerusalén. Jerusalén. Y ese reino, ese mapa que usted ve acá, que usted lo tiene en su mano, hermanos, se partió y se volvieron enemigos los unos de los otros. Con el paso del tiempo, Israel va a traicionar a Judá y los va a vender a un ejército para que venga y acabe con ellos, y después Judá les va a hacer lo mismo y se van a odiar hasta la muerte, al punto en que en la época de Jesús a los de Samaria, a los de Israel, Jesús era del reino del sur, les decían perros y no se relacionaban con ellos, eran enemigos acérrimos. Pero nuestro glorioso Señor Jesucristo, que está por encima de cualquier corazón orgulloso, que está por encima de cualquier pecado y tiene el poder soberano para cambiar al que sea, ¿sabe qué hace Jesús? Se va para Samaria con sus discípulos y encuentra una mujer. ¿De dónde era esa mujer? La mujer samaritana. Era enemiga geopolítica de Jesús. Llevaban 1000 y pico de años sin hablarse los judíos y los israelitas. No compartían espacio. Y Jesús coge a esta mujer y le dice: yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios para traer salvación. Y esta mujer salta de alegría y se va para su tierra y empieza a decirle a la gente: llegó el Salvador, aquel que no tiene fronteras, aquel que rompe cualquier esquema geopolítico. Y la Biblia dice que Jesús y sus discípulos entraron a Israel y predicaron allí durante 2 días. Y muchas personas creyeron. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Él, mientras que con el orgullo nosotros rompemos y dividimos, el que es manso y humilde reconcilia, perdona y ama. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Queridos míos, ¿Dios siempre va a cumplir su voluntad así yo sea orgulloso? Si yo soy orgulloso, ¿Dios siempre va a cumplir sus planes, sus propósitos? Y la respuesta es que sí. Dios siempre va a cumplir su voluntad y sus propósitos. Pero la pregunta que debes hacerte es: ¿de qué manera vas a participar en la voluntad de Dios?
Porque puedes responder con humildad y ser un instrumento útil para el Señor, o puedes responder con orgullo y terminar siendo disciplinado y pagando las consecuencias de tu orgullo. De tu orgullo. Pues necesitamos a Cristo para ese corazón humilde. Amén. Brevemente, vamos al segundo punto. Características de un corazón humilde. Entonces ya vimos lo que hizo Roboam y Jeroboam. Ahora vamos a ver a nuestro Dios soberano actuando. Tremendo Dios, nuestro Señor soberano. ¿Qué es la humildad? Definamos la humildad brevemente. Léalo conmigo, por favor. Dentro del concepto bíblico de la humildad, una parte fundamental es que descansar plenamente en que nuestro Dios soberano siempre actúa de manera perfecta y buena. ¿Usted cree eso? ¿Su Dios actúa siempre de manera perfecta y buena? Creo que me toca preguntarlo otra vez. ¿Su Dios actúa siempre de manera perfecta y buena? ¿Lo cree fielmente? Ok. Si eso es verdad, entonces la humildad es reaccionando nosotros de acuerdo con su palabra, según lo que está escrito. ¿De dónde sacamos esto de este texto? Letra A. La humildad nos lleva a aceptar la voluntad de Dios. La humildad nos lleva a aceptar la voluntad de Dios. Estamos estudiando el capítulo 12 de Primera Reyes, ¿verdad? Devolvámonos por un instante al capítulo 11 y veamos un acontecimiento que está allí escrito. Primera Reyes 11, 29 al 31. Dice la escritura: y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías el silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí y lo rasgó en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Aquí Dios ya está tomando una decisión, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión que tomó Dios? Voy a arrancar 10 tribus, te las voy a dar a ti, y a Roboam le voy a dejar 2 tribus. Dios ya lo decidió, ya Dios dijo que así iba a ser. Y lo que esperaríamos de Salomón, el gran Salomón en este momento, es que dijera: ¿qué? Señor, está bien, ya lo decidiste así, fue por causa de mi pecado, porque el reino se va a partir es por causa también del pecado de Salomón, y me arrepiento y vengo a ti, ¿verdad? Y aceptar la voluntad de Dios, por más que doliera. Pero Salomón no la acepta. ¿Qué hace Salomón? Todo lo posible por hacer lo que él quería y no acepta la voluntad de Dios. Entonces, allá abajito nos encontramos con Primera Reyes 11:40, versículo 40. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. Entonces Salomón no aceptó la voluntad de Dios. Dios le dijo que no y no la aceptó. Y se iba a valer del pecado para hacer lo que él quería conseguir. Hermanos, de esto hay 10,000 ejemplos. Pero hay cosas en que Dios ya dijo que no, y hay cosas en que Dios ya dijo que sí. Pero cuando Dios te diga que no, no te valgas del pecado para conseguir lo que tú, según tu criterio, quieres o necesitas. Y entonces se me viene un ejemplo jocoso a la cabeza, pero ¿cuántos se han presentado para pedir la visa a Estados Unidos? Con el sueño de querer ir. Y les dicen, su visa le ha sido negada. Y algunos dicen, bueno, Señor, gracias, está bien. Pero ¿sabe qué otros optan por hacer? Cogen un avión a México y se pasan como inmigrantes. Y alguna vez una señora me estaba diciendo: pastor, ore por mí porque me voy como inmigrante para Estados Unidos. Le dije: no, señora, no pienso orar por usted. Pienso orar para que usted se quede acá y que entienda, acepte la voluntad del Señor. Pero un corazón humilde acepta lo que ocurre. Señor, todo obra para bien, todo es para que tú formes a Cristo en mí. Lo acepto, lo acepto. ¿Cómo te va a ti con eso? Porque ese es un corazón humilde en contra de un corazón orgulloso. Mira lo que dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en ¿cuántas circunstancias?
¿En cuántas circunstancias? Den gracias a Dios en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero no entiendo por qué esta es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué de bueno tiene esta circunstancia? Tal vez no lo entiendas, posiblemente te vas a ir de este mundo y no lo vas a entender, pero tienes que confiar en que el Señor soberano está obrando para bien. Por lo tanto, el corazón humilde le dice a Dios: gracias, gracias, gracias. Y aunque me duele, aunque es difícil, Señor, voy a obedecerte. No me voy a salir de lo que tú me dices en tu palabra, me voy a quedar allí porque ese es finalmente un corazón humilde. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús. Este texto, los que dan gracias a Dios son los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Tú perteneces a Cristo Jesús? Si perteneces a Cristo Jesús, obedecemos a Cristo Jesús. Letra B, la humildad nos lleva a obedecer aunque no nos guste la respuesta de Dios. La humildad nos lleva a obedecer aunque no nos guste la respuesta de Dios. Con amor, con paciencia, con humildad, respondiendo siempre de forma amable, hablando lo justo, edificando, así no nos guste lo que está ocurriendo. Entonces, volviendo al capítulo 12, algo bueno que hizo Roboam en medio de toda esta situación. Roboam se alista con ¿cuántos guerreros para recuperar las 10 tribus? 180,000 guerreros para ir a tomar por la fuerza las 10 tribus que se habían ido. Pero ¿qué pasa? Viene Dios por medio de un profeta y le dice, versículo 22, pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciéndoles, así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Pero Señor, ¿cómo me pides esto? Si se están rebelando, si es mi reino, si es lo que me corresponde a mí, ¿cómo me pides esto? Roboam, sí, gracias a Dios yo no soy Dios, pero yo le diría, sé que son tus emociones, sé que es tu lógica, sé que parece absurdo, pero te estoy pidiendo que hagas esto, que te devuelvas para tu casa, que subordines tus emociones, que subordines tu lógica y obedezcas mi palabra. Y no pelees contra los israelitas. Pero me traicionaron, Señor, pero me hicieron daño. Hazlo. ¿Y qué hizo Roboam? Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cómo reaccionas tú en el momento de crisis? ¿Cómo reaccionas cuando tus emociones están a flor de piel, cuando tu lógica quiere mandar? Ahí tenemos que tener ese corazón humilde de obedecer aunque no nos guste la respuesta de Dios. Y en la humildad que encontramos, descanso y alivio para el alma. Mientras que seamos orgullosos, no va a ser pacífico y se nos va a caer el pelo del estrés. Se nos va a empezar a brotar la cara del estrés. Pero cuando descansamos en el Señor y decimos, es tu voluntad, Dios. Qué alivio para el alma eso, ¿verdad? Los que lo hemos podido experimentar, qué alivio para el alma. En medio de la crisis, poner nuestros ojos en Cristo, el que calma las tormentas. Letra C y ya terminamos. La humildad nos lleva a confiar en que Dios tiene el control. Hombre, aquí dijimos al principio que el pecado de Roboam fue el que dividió el reino, ¿verdad? El orgullo. Pero detrás de todo eso, ¿quién está? El Dios soberano, permitiendo e incluso causando esta división. Y ahí uno queda como, ¿pero qué estás haciendo, Señor? Bueno, ¿por qué Dios está permitiendo esta división del reino? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Bueno, Salomón, terminando su vida, fue un hombre sumamente desobediente y vendrían consecuencias por ese pecado. Y las consecuencias de ese pecado es que Salomón debería perder a su descendiente como rey de Israel, porque
Dios le dijo a Salomón, si te andas en mis caminos, si guardas mis mandamientos, guardaré tu linaje como rey de Israel. Pero como desobedeció, en teoría, ya no debería tener un rey ahí sentado. Nadie de la familia de David, nadie de la familia de Salomón. Pero Dios ya había planeado desde mucho antes que a través de la casa de Judá, que es de donde vienen los reyes, vendría ¿quién? El rey, el verdadero rey. Y necesita Dios que la tribu de Judá siga sentada en el trono, que los descendientes de David sigan gobernando. Y por eso hace la división de esta manera. 10 tribus para Jeroboam, que no tienen nada que ver con la casa de David, y 2 tribus para la casa de David, porque de allí vendría el rey. Tú notas que aunque seguramente las personas de este pueblo no entendían lo que estaba pasando, a los milenios se hallaría la razón. Cristo vendría. ¿Qué tanto confías tú en lo que Dios hace o deja de hacer? ¿Qué tanto confías tú en el Señor? A algunos nos cuesta y quisiéramos sentarnos en el trono y gobernar, pero estamos en manos de un Dios bueno y necesitas confiar en el Señor. Necesitas ese corazón humilde que confía en el Señor. Por unos instantes, unos minutos, si así lo desea, incline su rostro, hable con el Señor y medite en esto que acabamos de estudiar.